Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Para asegurar que todos puedan escuchar ahora y más tarde en inglés y en español, queremos informarle que este foro está siendo grabado y actualmente también está siendo transmitido en vivo en Facebook. Puede activar o desactivar los subtítulos en vivo haciendo clic en el botón CC en la parte inferior de su pantalla. También puede guardar la transcripción en su computadora si lo desea. Todas las preguntas y comentarios deben escribirse en la sección de preguntas y respuestas, el cual está siendo monitoreado por Laura Piña. Sus preguntas están siendo contestadas por nuestros panelistas en vivo o por un mecanógrafo de respuesta. Silvia Uribe de TransliPro está proporcionando la interpretación simultánea y hay un anuncio donde están las instrucciones para ver cómo puede accesar el canal de español. Sylvia, are you there? Do we have a slide for interpretation? Is Sylvia there? Sylvia's there. Okay. You can't hear her because she's on the Spanish side. Okay. Okay. So let me know when it's time to go again. I won't be able to know. Oh, you can go again. It's time for me to go again? Okay. So good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. I'm still muted? No, I'm not. No, No, you're not. There. Can you hear me now? ¿me pueden escuchar ahora? Okay. Muy bien. Thank you. Gracias. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Liga de Mujeres Votantes en el foro de mayo. Y me llamo Pam Flynn Tambo, soy la vicepresidenta de programación y presidente de la Comisión de Política Social de nuestra Liga de Santa Bárbara. Antes de comenzar, me gustaría reconocer que la tierra que estamos aquí hoy es el territorio no cedido del pueblo Chumash de Santa Bárbara. Apreciamos y respetamos a nuestros ancianos Chumash que llaman a este lugar su hogar y agradecemos a la comunidad Chumash por su administración y su apoyo. Esperamos fortalecer nuestros lazos mientras continuamos nuestra relación de respeto mutuo y comprensión. Acerca sobre los próximos eventos de la Liga, el 4 de junio tendremos nuestra reunión anual y luego la convención de la Liga Nacional es en Denver y en Zoom en junio 23 al 26. El nuevo año fiscal de nuestra liga local comienza en julio y nuestros foros mensuales comenzarán nuevamente en el otoño, con suerte, en vivo y sin Zoom. Estén atentos entonces a esos planes a través de nuestro boletín del votante del canal y en nuestro sitio de web. Háganos saber cómo les gusta asistir los foros en Zoom o si prefieren reunirse en persona. Últimamente, la vida ha sido una bolsa mixta de altibajos, pero queremos acomodar nuestra liga y a los miembros en el futuro. Este mes de julio comenzamos el nuevo año de la liga y lanzaremos una reunión de planificación del calendario para tener una lluvia de ideas sobre temas y designar presidentes del foro para el año 22-23. Este será el último foro de la comunidad para el año 21-22 de la Liga. El tema de hoy es una actualización sobre la justicia juvenil de Santa Bárbara, en el condado de Santa Bárbara. Hace 15 años un joven fue asesinado en el centro de Santa Bárbara en un homicidio relacionado con pandillas. Los líderes comunitarios rápidamente se unieron para abordar algunos de los problemas de nuestros jóvenes residentes. Se iniciaron varios programas y la colaboración con los departamentos de seguridad pública, sheriff, probation, el fiscal y el defensor público. Se incrementó y adaptó y pasó el tiempo. Y hoy vamos a escuchar sobre algunos de los altibajos de los últimos 15 años y hacia dónde nos dirigimos ahora con nuevos enfoques para la justicia juvenil. Convertir la escuela
romper el túnel de la escuela a la cárcel. Muchas gracias a los miembros de nuestra liga, Gail Oceanbrinko y Laura Piña por organizar este foro. Y gracias también a Susan Horn, Maureen Earls y Larry Severance de Club. Así que ahora una calurosa bienvenida a nuestros distinguidos ponentes y una bienvenida a nuestra moderadora, la Mayor Griffiths. Muchas buenas tardes. Yo soy la Mayor Griffiths y soy la asistente del defensor público por como 6 meses. Antes de venir aquí, he trabajado en Massachusetts, Washington, Oklahoma y Kentucky. Y empecé mi práctica trabajando con niños que habían sido puestos en el sistema juvenil. Y a principios de la década de los 90, un científico social equivocado de Massachusetts introdujo la idea del superdepredador juvenil. Estos eran jóvenes que se suponía que funcionaban como adultos. Nosotros estábamos destinados a temer estos monstruos míticos y a destacar su capacidad de crecer y cambiar. Finalmente, esta manera comenzó a cambiar con los MRIs y los estudios más profundos sobre las influencias de la biología, los compañeros y las experiencias en la niñez, y comenzamos a comprender cuán adaptables son los niños, incluso los acusados de delitos. Con todo esto en mente, California hizo muchos cambios a la ley y su enfoque hacia los niños en el sistema. Ahora, al cerrar las prisiones juveniles, la responsabilidad de trabajar con los jóvenes caerá en el Departamento de Probación del Condado, en una forma diferente. En el panel tenemos representantes de aprobación de nuestro condado, de la Oficina del Defensor Público, del Distrito Escolar Unificado, para compartir cómo es que sus departamentos están trabajando para hacer estas transiciones. Y tenemos representantes de 2 organizaciones sin fines de lucro que trabajan con jóvenes para que nos digan qué funciona y qué no. ¿Y qué más podemos hacer todos nosotros? Así que quiero darles a los panelistas la oportunidad de presentarse brevemente y describir lo que cada uno está haciendo en el trabajo con los chicos y en nuestra comunidad. Entonces voy a empezar con Holly Benton. Buenas tardes a todos. Yo soy Holly Benton. Soy la directora de probación. Trabajo en la división de adultos de momento, pero voy a hacer la transición. Tengo más de 20 años de experiencia en probation. Nuestra agencia, como la mayor parte de ustedes saben, tiene muchos programas juveniles y es responsable por el Centro Juvenil en Santa María. Y ahora estamos trabajando con los jóvenes con una variedad de intervenciones desde los 12 a los 25 años. Gracias. JP Herrera. Sí, gracias por invitarme, gracias. Yo soy el director de Proyecto Alternativas a la Violencia, que trabaja con los jóvenes que a lo mejor se metieron en problemas en las escuelas desde el 7º grado hasta el 12, y también tenemos voluntarios comunitarios que participan en estos programas y nos permite trabajar con los problemas y las circunstancias en las que los chicos se meten en problemas. Juan Higuera. Buenas tardes, me llamo Juan Higuera, soy un abogado en la Oficina del Defensor Público. Comencé originalmente en esta oficina en las cortes para adultos, con los altos que
cometían ofensas. Ahora nuestra oficina trabajo con mi oficina para defender a cualquier menor que cometa alguna falta. Aparte de ser un abogado, solía ser un maestro y enseñaba historia, y nuestra población era mayormente, eran básicamente muchos estudiantes que no recibían todos los servicios necesarios. Quiero agradecerles a la Liga de Mujeres Votantes y a todos los organizadores por darme esta oportunidad. Fran Wagener. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por tenerme aquí y gracias por invitarnos a todos. Soy Fran Wagener, la asistente del superintendente y trabajo de los servicios a los estudiantes. Es mi año 17 en este papel. Anteriormente fui yo directora en una escuela alternativa y asistente de directora en Santa Bárbara High School, y también trabajé en Goleta Junior High, y también fui una counselor en unas escuelas. O sea, estoy en mi año 21 con el distrito escolar. Brevemente, lo que hemos estado haciendo para hablar sobre este tema en los últimos 7 años han sido que en lugar de ver a los estudiantes como sus comportamientos, estamos realmente cambiando a verlos como las personas que son, y vemos a las causas, la raíz de los comportamientos que ellos tienen, y estamos tratando de trabajar con esos comportamientos. Y también estamos trabajando con nuestros socios en la comunidad para que también ellos pongan atención en esto, y con las organizaciones que están aquí representadas. Y Eric Rodríguez. ¿Qué tal? Me llamo Eric Rodríguez. Yo trabajo con el proyecto de Freedom to Choose, y se trata de que se autocuren los estudiantes. Servimos a los hombres y a las mujeres en el sistema de prisiones desde los 20 a los 25 años en el condado de Santa Bárbara, y también nos asociamos con otras organizaciones locales, con Probation, y también con el departamento del sheriff y con la Fiscalía de Santa Bárbara, que más recientemente también hemos estado trabajando en Santa Bárbara y trabajando con los jóvenes en la comunidad. Siempre estamos buscando oportunidades para servir. Entonces, ¿qué significa juventud? ¿Cuál es el rango de edad de los jóvenes con los que trata? ¿Existen definiciones federales o del condado que determinen esto? Fran, empezaremos contigo. Ok. Servimos a los niños y a los jóvenes. A los niños desde la edad de 3 años en nuestros preescolares, pero estamos viendo a los niños de 11 y 12, a quienes servimos hasta los 22 años, de 19 a 22 años, que tienen alguna necesidad de servicios especiales de educación. Estamos tratando de trabajar con los estudiantes de 12 a 18 años principalmente. Y los chicos que estamos sirviendo en relación al tema de hoy, nos llegan a nosotros a las escuelas primarias. Whatever they're carrying with them,
Y cualquier cosa que ellos traen, entonces se empieza a hervir debajo en la ciencia del cerebro y todo lo que sucede. Y es cuando presentan los diferentes comportamientos. Pero la juventud es de los 7 a los 12. Entonces, sí, nosotros principalmente nos enfocamos de los 12 a los 18 años, cualquiera que esté en la secundaria o en la preparatoria. Hay muchos individuos que nos llegan de 25, 27 años y todavía están en ese estado mental de niños. Entonces, realmente nos abrimos a todos. Entonces, quisiera decir algo porque creo que JP dijo algo que yo quisiera proponer como una nueva forma de ver esta pregunta. Para mí, la juventud no es un problema no es una cosa de edad, sino de mentalidad. Es dónde está tu mente en un momento dado. La ciencia y las investigaciones nos dicen que la parte racional del cerebro se desarrolla hasta que la persona tiene 25 años. Y en los adolescentes se desarrolla diferente. Los adultos piensan con la parte de la corteza prefrontal y los chicos lo ven con la parte emocional de su cerebro. Hay cosas que hacen que para como a los adultos no tiene ningún sentido para los jóvenes actuar en ciertas formas y hacer ciertas cosas. Ellos están realmente actuando de manera emocional y es muy diferente a cómo lo vemos nosotros con nuestros cerebros completamente formados. Como abogado, para mí, cuando acusamos a las personas que violan la ley, una de las primeras cosas que nos enseñan es el analizar a la persona y ver la intención de por qué. Hay adultos que por alguna razón no tienen un cerebro completamente formado porque han tenido mucho trauma o qué sé yo. Entonces el proceso de sus pensamientos y el patrón de su forma de pensar está retrasada 5 o 6 años, aunque los veamos como adultos. Entonces el término de jóvenes es más bien no referente al número de años que tienen, por lo menos legalmente, es realmente su proceso mental. Y tenemos esta idea que una vez que ya tienes 18, eres un adulto, ya puedes vivir tu vida y se espera que puedas operar tu vida de una manera como un adulto completo. Y la verdad es que ese no es el caso todo el tiempo. Como un abogado trabajando con jóvenes, para mí la juventud no es cuántos años tienen, sino en dónde están en su madurez. Y por eso quisiera yo redefinir la palabra juventud. En el sistema de juvenil, esa edad 18, que es mágica, que ya se vuelven independientes y adultos, son maduros, pueden manejar cualquier cosa ellos solos, es que todo está un poco retrasado porque a esta persona la legislatura nos dice que estamos apenas alcanzando, que estamos entendiendo que cuando tienes 18 años todavía tienes el mismo problema de control cuando tienes 15 o 16. Entonces hay muchas necesidades que los jóvenes no han tenido cubiertas y eso es lo que los va retrasando.
Y eso evita que estén listos a los 18 años. No tienen el apoyo, si no tienen la atención de la familia que necesitan a los 18, entonces esperamos. Si vemos a los 12 años es cuando ya pueden entrar a la corte. Ese es el tipo de persona que vemos mucho en las cortes. Entonces, cuando llegan a los 18, 19, 20, 21, van a estar, creemos que van a estar mejores preparados, pero la verdad es que no, los 18 no es la varita mágica que les da la oportunidad de hacer las cosas lógicamente. Y hay veces que ni a los 21 están listos para la vida. Entonces, batallan. Sí, y además de la ciencia del cerebro que se ha hablado, si aumentamos el consumo de alcohol y otras sustancias, todavía eso frena el desarrollo del cerebro. Y nuestros jóvenes están puestos en instituciones que los amenazan, en las prisiones o en las escuelas que realmente les evita que se desarrolle la parte lógica del cerebro y siguen emocional. Y tampoco, por lo tanto, pueden dar soluciones a sus ansiedades y a todas las cosas. Y eso es parte de la responsabilidad de la sociedad. Nosotros servimos a hombres y mujeres de todas las edades, pero particularmente a los jóvenes. Yo experimenté que cuando estaba encarcelado y era un chico y he visto que la gente a los 15 y 16 años le dan sentencias para el resto de su vida y siguen siendo muy inmaduros todo el tiempo. Muchas gracias por aumentar todo esto. Agradezco la plática sobre lo del uso del alcohol y las sustancias a todas las edades y por supuesto que otras instituciones como la familia, la falta de apoyo, el trauma que le ha ocurrido en la infancia, todo tiene un impacto en cómo un chico ve el mundo y funciona. Pensando en todo esto, me gustaría saber cuáles son las maneras que estábamos trabajando con los jóvenes y que ahora tenemos que deslindarnos de esas maneras. Holly and Sal. Me parece que una de las cosas que hemos creído desde antes es en lo del superdepredador. Accountability is detention, right? So lock those kids up and teach them a lesson, right? You got to show them how the real world works. Hay que enseñarles cómo funciona el mundo, pero realmente eso del superdepredador, de considerarlos eso, los daña mucho. Y eso es lo que hace que vuelvan y vuelvan a entrar a la cárcel, les fastidia, pues básicamente los resultados que puedan tener en la escuela, a nivel social, con su familia, todo eso sale por la ventana. Entonces, al quitarnos de esa manera de pensar y empezando a comprender que el trauma y otras necesidades de los jóvenes importan mucho, no dándoles citatorios por cualquier cosa. ¿Cuáles son las cosas que necesitan ajustarse específicamente para este niño, para esta familia? Y el cambiar la manera en que hacemos las cosas y lo que hacemos cuando vemos comportamientos que son incorrectos, es lo que necesitamos hacer y cambiar de lo que hemos estado haciendo a lo que vamos a comenzar a hacer.
Sí, lo que hemos escuchado en los 90s, aún en los 2000, es que cero tolerancia, y como dices tú, es cómo, o sea, cómo funcionó todo eso con los niños. No, personalmente, yo siempre fui muy niño el primero de la clase y a mí me acusó otro compañero y no me dieron chance de explicarme. Entonces así fue como no hubo conversación, le creyeron a él, a mí no, y me suspendieron. Entonces eso se quedó conmigo por años. Y después hubieron ciertos retos en mi casa y era cuando yo estaba ah, haciendo sentido de la vida y, y el primer día llegué 4 minutos tarde a la escuela. Y lo primero que me dijeron es, regrésate a tu casa y bienvenido al sistema juvenil. Entonces, otra vez no me volvieron a dar ningún chance. Esto yo era muy jovencito. Entonces, eso no es una excusa de por qué se continúa teniendo un comportamiento malo, pero creo que es cierto que eso afecta mucho. Hubieron personas finalmente que me ayudaron mucho y me empezaron a escuchar y me dieron soluciones y eso fue en realidad lo, lo que, lo que me ayudó. Y esa fue mi referencia y hay miles de otras referencias así. Quisiera comentar From what Eric is saying, and y en Eric, continuar lo que Eric está diciendo. Tristemente lo que compartes es bastante cierto en mi experiencia, tanto en el sistema en el que yo he trabajado y lo que todavía vemos hoy. Los estudiantes de color en nuestra área es principalmente latinos y negritos, especialmente niños, tienen un target que todo el tiempo los están vigilando y siempre los están viendo para ver cómo se portan. Eric entra en un salón 4 minutos y se asumen miles de cosas ya. En los Estados Unidos y en California y en Santa Bárbara, los estudiantes de color y los estudiantes pobres están mucho más expulsados y suspendidos que que sus compañeros blancos o asiáticos. Pero estas sus pensiones son significativamente más altas. Y hay tantos problemas en eso. Desde mi punto de vista, en lo que vemos en las escuelas, es que es una manera muy distinta de las oportunidades para aprender. El, el proyecto de derechos de los estudiantes en cualquier punto de su carrera como estudiantes. 42% de esos estudiantes dejan la escuela en high school cuando lo suspenden 4 o más, son 53% que dejan la escuela. Entonces, esta filosofía que la Mer mencionó y que Holly también dijo de cero tolerancia, el superdepredador, la idea de que necesitamos detener a los estudiantes, solo esa palabra, detención en la escuela, que creemos que es algo poquito, suena como a la detención durante el almuerzo, pero estamos deteniendo a los estudiantes desde el segundo grado, desde el quinto grado y el décimo, no importa, los estamos deteniendo. La teoría de la ventana rota, que si uno hace algo
y se sale con la suya, otros niños van a hacer lo mismo. Esa teoría se ha comprobado que no es cierto en términos del comportamiento de los estudiantes. Y también, francamente, es mucho más fácil dar detenciones y suspender y encarcelar que de lo que es ver las causas de origen de por qué un comportamiento, de por qué un estudiante se está comportando como lo hace. Esas son las determinantes sociales, como la pobreza y la raza. Entonces, en las escuelas son realmente los sistemas viejos que estamos tratando de desmantelar. Ya te iba a pasar el micrófono a ti, JP. Sí. He estado yo en el sistema desde los 12 años hasta los 35. Entonces, cada parte de mi encarcelación y mi probación, y he pasado por todo. Y eso es lo que pienso. No es tanto el trauma, las drogas, sino es algo que nuestra comunidad tiene bajas expectativas para nuestros niños. Cuando habla usted con los papás y las mamás, que nada más quieren que estudien un poquito y trabajen para ayudar a las familias y que tengan un trabajo. Y no entienden la diferencia entre un trabajo. No lo entendemos. La segunda parte es que California es como el líder. Otros estados siguen a California en cómo instrumentan las leyes. Y todas esas leyes 3 o 4% de la población de las pandillas. Cuando todo esto ahora vemos que aunque hemos hecho esas cosas, los delitos de las pandillas está aumentando. Entonces, aún si ahora se fija usted en las cárceles del condado, todos los latinos o que se parecen latinos tienen una parte de sus cargos como de pandillas. Pareciera ser que todas las cosas que hacen las gentes, todo tiene que ver con pandillas. Entonces, es la manera en que están instrumentadas las leyes. La tercera cosa que quiero hablar es que la manera en que las comunidades o las escuelas responden cuando ustedes vienen y tratan de ayudar a la familia o al chico, usted necesita dejar sus expectativas de lo que es normal. Cuando usted trabaja con una familia y con un niño, necesita usted dejar dónde está esa familia y entonces ya determinar cómo puede trabajar con ellos para que usted se adapte, no que ellos se adapten a mi expectativa. Hay muchos programas que me dicen cómo debe de ser mi mamá, pero en realidad no me dicen cómo es que mi acceso a oportunidades de programas o de recursos está siendo limitada. Si usted me preguntaría a los 12 años si yo vivía en un ambiente violento, yo le hubiera dicho que no. Pero si a mí me pegan en mi casa, eso es lo normal para mí. Entonces, cuando usted dice violencia, a mí no me impresiona, pero si me preguntan si me pegan, eso es otra cosa. Cuando yo aprendí que eso era violencia, eso es tremendo. Híncate, siéntate, junta las manos y te voy a pegar. Cuando los niños
necesitan ustedes caminar con los niños y sus familias del trabajo a su casa, de la escuela a su casa. Bueno, a lo mejor es más fácil decir, deberían de hacer esto y hacer lo otro, pero cuando me dicen eso y yo lo estoy oyendo, yo les pregunto, ¿qué les pasa? ¿En qué mundo viven? Estos niños no viven en ese mismo mundo. So you mean to tell me that I need to tell that 11, 12 to 17-year-old, ¿Ustedes creen que un chico de 12, 13 años, cuando dicen que es respetuoso, él necesita ser el adulto en esa interacción en lugar de usted modelarla? Entonces, hay que pensar en todas estas cosas cuando venimos y llegamos a ayudar a una persona en la comunidad para instrumentarlas de una mejor manera. Entonces, estoy aquí en Gaviota. Como llego a State Street, usted me puede decir todo cómo llegar, pero si yo desde aquí no lo puedo ver, entonces no voy a llegar nunca. Eso es lo que pasa cuando todas las gentes que tienen buenas intenciones tratan de ayudar a un niño, pero en realidad no saben cómo. Eso tiene mucho sentido. Y quiero cambiar un poquito el tema, porque todos hemos hablado de el túnel de la escuela a la cárcel. Algunos hemos oído eso. ¿Qué significa eso? El túnel de la escuela a la cárcel. ¿Y cómo lo podemos romper en todo caso? Sí. Ok, yo voy a tratar. Me parece que el túnel de la escuela a la cárcel es esta idea de que los niños están siendo enviados de la escuela a ser encarcelados debido mayormente a que hay demasiada supervisión en exageración. Y también creo que esto refleja las elecciones de la sociedad, el camino que algunos chicos son puestos al ser castigados y encarcelados. Y hay un énfasis extraordinario en la meta de ir a college, pero a falta de preparación para los niños para decirles qué pasaría después de la escuela si no ir a una universidad. Entonces las escuelas en muchas maneras necesitan, en realidad no necesitan, sino tendrían que preparar a los niños para lo que sigue y tendrían que identificar esos factores que les pueden dar éxito cuando ellos sean adultos y se gradúan de la prepa. Ahora ya después de que se gradúan ya son adultos y tienen que enfrentarse por primera vez a las dificultades de los adultos cuando no han sido diagnosticados, cuando no les han dado las herramientas para tener éxito cuando son niños. Entonces ahora les pedimos que ya hagan todo bien como adultos y es demasiado. Y la verdad, esto depende de la comunidad en general. Y hay veces que, por ejemplo, pueden también tener problemas de desarrollo mental, de enfermedades de salud mental. Y hay veces todo eso tiene un impacto muy grande, pero en realidad lo que más cuenta es que no les han dado las herramientas y la guía necesaria. Entonces yo creo que mucho de eso tiene que ver con lo que nuestra sociedad decide dar fondos, pero no siempre todos los niños van a ir a la universidad o al colegio por alguna razón. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos que eligen? Porque debería de ser una elección. Tenemos que asegurarnos de que ellos estén preparados para tener éxito así, en lugar de tener que lidiar con situaciones en las que ahora ya se empiezan a involucrar en el sistema judicial porque no han sido preparados absolutamente. Y Juan está hablando sobre algo súper importante
Y estoy completamente de acuerdo. Y es una conversación que tenemos frecuentemente, que las escuelas no deberían ser los cuidadores para los estudiantes que ya sea que vayan a la universidad o no. Nosotros no tendríamos que ser los cuidadores para ver quién elige otros caminos. Y ese es un jaloneo que nos trae, un toma y daca que traemos, porque por años el sistema ha dejado a los estudiantes de color y a los que viven en pobreza fuera de ir a de la cultura de ir a la universidad y tienen que hacer decisiones mucho antes. Entonces, se trata de probar de ofrecer opciones y oportunidades. Y creo que tú fuiste el que dijiste sobre la amígdala y de la corteza frontal, la belleza de tener 14, 15 años y ser un muchachito, es que viven en el momento, ¿verdad? Porque tantos de nosotros estamos viendo, ay, qué barbaridad, queremos meditar y eso es lo que queremos, vivir el momento. Pero para ellos es un cuchillo de dos filos, porque no pueden ver más allá. Y no quiero poner palabras en la boca de JP, pero o no ven, o ellos no pueden ver las experiencias, pero también porque no, su cerebro no los deja ver porque ellos están viviendo en el momento. Entonces es muy difícil pensar en qué va a pasar en 3 o 4 años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en las escuelas para evitar este túnel y cortarlo, el túnel hacia el encarcelamiento? Y lo que podemos hacer es darles oportunidades y trabajar con ellos para que puedan mejorar sus emociones y darles mejores oportunidades y éxitos académicos. Todo funciona en conjunto. Se tiene que hacer al mismo tiempo. Y eso es lo que hemos estado haciendo en las escuelas, dándoles oportunidades y opciones, tratando de ver las necesidades de cada individuo. Lo, yo no yo no quiero que los pongan en cajones a estos niños, obviamente. No es lo que yo quiero. Pero lo que yo digo es que los niños necesitan tener las oportunidades para poder hacer esas elecciones. Y a lo mejor a los 14, 15 años ya no quieren seguir, pero a lo mejor quiero seguir trabajando en un coche o a lo mejor quiero empezar mi negocio después de la preparatoria. A eso es a lo que me refiero. Y Fran, lo que tú mencionas es esta idea de asegurarnos que los chicos puedan reconocer todos esos oportunidades y que puedan tomar. Pero la parte muy importante de lo que hablábamos antes es del por qué lo que se hacía antes no funciona. Porque diagnostica uno un programa y en lugar de preguntarle por qué estabas tarde, ellos automáticamente asumen que es porque era flojo. Y si él hubiera explicado, es que vivía lejos o el camión, o a lo mejor se puede tratar de dar un transporte más confiable. Es tratar de ver cuál es el problema en lugar de detención o el castigo va a hacer que este niño se llegue a tiempo. Muchas veces hay que ver las causas, que todo lo que corre por abajo que puede contribuir a eso.
Se necesita que se les den Yeah, I herramientas. think that there is a, Sí, once you have a youth that actually una vez que tienes un those joven behaviors have started to que tiene emerge, esos and they comportamientos que included nos in, preocupan, themselves in juvenile court. One of the difficult things is that there's an una de las expectation cosas of más perfection, right? difíciles You have a kid who es has la impulse expectativa control. Teenagers, it's the best of times, de que se van a portar mal, and so now we de give que los them chicos no pueden seguir las reglas conditions that they're expected to follow perfectly from the y que les damos los lineamientos y se supone que ellos tienen que seguirlas perfectamente. Estos niños tienen trauma, tienen otros problemas, problemas de lenguaje y barreras de lenguaje y no podemos esperar que estos niños se comporten perfectamente. Pero entonces, esta es la otra manera en que para esos ofensores de bajo nivel no funciona para nada y no se puede esperar protección si no se entiende qué está causando esos comportamientos y que necesitamos hablar. Y esa es la parte que se nos está yendo. Primero los citatorios, luego las detenciones, etcétera. Eso no funciona. Sí, muchas gracias. Quisiera cambiar un poquito para hablar de cuáles son algunas de las formas de las que hemos comprobado que son exitosas. Ali, tú estabas hablando de algo del lenguaje sobre alrededor de los niños y de los chicos que son participantes del sistema legal. ¿Cuáles son de las cosas exitosas que han visto en sus diferentes espacios? Ok, yo voy a decir algo. Y voy a decir algo. Por décadas en las comunidades de color siempre se han tenido estos corrales, digamos, y los empujan a que entren a ese corral y los corrales de los que hablo son programas. Entonces tenemos algunos éxitos porque estamos cambiando el lenguaje y porque siempre vamos a tener un par de éxitos y pensar que estamos siendo exitosos, pero en general nada ha cambiado porque el ganado todavía está ahí y los corrales todavía están ahí. Y aunque usamos un mejor lenguaje, pero la situación es la misma. Entonces, en Santa Bárbara, podríamos eliminar la pobreza y las pandillas. Hay tanta riqueza y hay gente muy bien intencionada que trabaja en todas las organizaciones. Ese es un hecho. El problema que tenemos es que nos da miedo de pensar, ok, no voy a tener este programa y voy a dejar que alguien más lo haga y que solucione estos problemas con nuevas maneras de hacerlas. Sí, hay muchos programas y mucho dinero. El Boys Club. Ellos, por ejemplo, reciben mucho dinero por trabajar con los niños, pero no dejan que los niños de las pandillas entren al Boys Club. Entonces, si este es un buen programa, ¿por qué los hacen a un lado? Y necesitas tener un cierto promedio en la escuela. No puedes haber estado en el sistema. No puedes tener un caso en la justicia criminal y muchas gentes no lo saben. Entonces, cuando hablamos de éxitos, vamos a tener una conversación en qué significa los éxitos. Porque si dejas que la comunidad mande a ciertos niños a los corrales que es entonces siempre vamos a hacer lo mismo y muchos de ellos sabemos que no lo van a hacer. Y si 10 no tienen
éxito y uno sí nos da mucho gusto de ese, pero ¿qué pasó con todos los demás? En los medios también vemos cosas muy feas y siempre decimos, ay, ese niño, cuando vemos una noticia fea, ese niño tendría que estar en un programa. Pues sí, pero hay veces que no los reciben en esos programas. Entonces, nuestra comunidad necesita estar más educada y saber y que todo mundo seamos responsables por todos estos niños. Y yo sé que en Santa Bárbara podríamos resolver todos estos programas, pero necesitamos ser responsables unos con otros. Sí, además, una de las cosas que siempre parece que es como un molde de cómo nos está yendo, los metemos a la cárcel, luego en probación y eventualmente llegan al sistema criminal. Y entonces hay organizaciones que han dejado eso a un lado y le dan oportunidades a todos. En mi experiencia, yo también tuve una sentencia de 15 años y por la gracia de Dios pude salir. Y también participé en 3 programas de redirección. Algo completamente diferente. Lo que hacíamos era tener conversaciones y me permitió entender por qué estaba yo cometiendo los delitos que estaba haciendo, qué estaba pasando en mi casa y ver estos problemas y todos estos sistemas de creencias que estaban tan grabados en mi mente. Cuando pude ver todo eso y pude compartir mis historias y que me obligó a meterme a las pandillas, a vender drogas, a llegar a la cárcel y aceptar mi responsabilidad porque yo era el que estaba haciendo esas decisiones. Yo estaba operando de manera emotiva, era sobrevivir, era la amígdala. Y con eso les puedo decir que es increíble cómo me puedo sentar con niños de 12, 13, 14, 15 años en hora y media y puedo enterarme exactamente qué es lo que está pasando, que su papá está en la cárcel de por vida, que su mamá está vendiendo drogas, todas estas cosas que están sucediendo en la vida de esta persona que contribuyen a las decisiones que está tomando. Y sin esa oportunidad de escucharlos y tener esa conversación, los problemas van a continuar. Y eso es lo que estamos viendo, estamos trabajando con organizaciones que tienen el corazón y la dedicación y definitivamente un gran corazón que evita que esto sea más los fondos. Hay muchas cosas mucho dinero que se podría dirigir para allá, pero no se quiere. Entonces yo definitivamente diría que esa es una gran parte del programa y de la actividad que hacemos en Libertad para Elegir. Cuando es emocional, una experiencia y se puede ayudar a los niños y ayudarles ayuda y que puedan ellos entender y darles las habilidades para poder empezar a hacer mejores decisiones. Hay varias organizaciones que están haciéndolo muy bien, pero honestamente necesitamos más apoyo porque se necesita toda la comunidad, se necesitan conexiones, se necesitan muchas respuestas. No. Pon tiempo en hablar con ellos, llévalos a diferentes lugares, ayúdalos a involucrarse en las cuestiones de la comunidad, a conectarse. Y yo por lo que
escucho es que hay muy buenas cosas que están comenzando a suceder, pero en realidad necesitamos tener una sociedad con toda la comunidad. Puedo decir que los mejores programas en mi comunidad han sido los programas que tienen adolescentes y jóvenes en las posiciones de liderazgo. And how is this playing out? We're talking about some of the ways that the nonprofits Y ya que have. estamos hablando de las maneras en que las organizaciones no lucrativas están participando, ¿y qué tal nuestras instituciones? What changes have there been, ¿Qué cambios ha habido in o que están siendo instrumentados en probation y en los campamentos? You know, back in 2017-ish. En el 2017, por ahí, empezamos a ver los resultados. Queríamos empezar a ver los resultados para ya no estar hablando de cómo nos sentimos o las anécdotas, sino los números. Estábamos viendo que estábamos yendo en la dirección equivocada. No estábamos haciendo nada de redirección o digamos no suficiente. Entonces cambiamos nuestra táctica y ahora en realidad estamos tratando de resaltar las cosas buenas y estamos dando incentivos a los buenos comportamientos y tratando de trabajar con las cosas que no son buenas. Y estas conversaciones comienzan a evolucionar y vemos los cambios. Estamos asociados con Keira y tenemos unas becas para poder hacer esto. Y hemos referido a 300 niños en 3 años. Y todos los ofensores de bajo nivel se van directo a esos programas. Y para que ellos puedan figurar en Keira cuáles son los servicios necesarios. Y en la comunidad es donde realmente debe de pasar esto. Desde mi perspectiva, necesitamos hacer mucho más. Hay muchas cosas que vemos como éxitos. Hemos visto la reducción en números. En el 2017 hay muchos menos niños en supervisión. 56% la reducción en violaciones técnicas. You know, you can see it in the statistics. You can also Se puede ver en las estadísticas, pero también anecdóticamente se pueden ver en los casos de los chicos con los que trabajamos que se pueden tener conversaciones con ellos y es un cambio muy positivo porque quiere decir que se están involucrando con otras personas. Hay muchas más oportunidades para eso, pero tenemos un campamento que tenemos y hemos cambiado la forma en que lo supervisamos. Hace un par de años teníamos 40 niños. Esto se tiene que reevaluar de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces ahora estamos, el 9 de junio vamos a tener la información en nuestro website si están interesados. No tenemos, tuvimos que cerrar el campamento de los niños porque no tenemos fondos para seguirlo manteniendo, pero tenemos algo que lo está supliendo en cierta forma. Yeah, I'd just like to add briefly on that. Y también quisiera agregar brevemente
que la semana pasada estaba en Santa Bárbara y facilité un entrenamiento de mentores. Los Prietos. Fue una conferencia de liderazgo de los Prietos y una de las cosas que fue muy difícil es que tienen personas como yo con récords y todavía no puedo entrar. Y cuando trate de entrar, y eso es en general, y los programas lo hacen tan difícil que puedan entrar. Y yo pienso que los campamentos de niños no es la solución. Creo que en las cárceles tampoco están dejando entrar voluntarios y me da gusto que se están tratando de hacer cambios, pero seguramente hay muchas otras cosas que se pueden hacer para que apoyen en lugar de que pongan tantas trabas. I would just encourage anybody Y yo aliento a todas las personas que están interesadas en qué está pasando con el campamento. Eso es parte de la discusión. El día 9 de junio es un foro virtual. Ustedes se pueden unir a ese foro. Well, Holly, thank you for being so open about. Bueno, muchas gracias por abrirte y decir toda esa información. Te felicito. Hay otro recurso que es otro recurso. Es algo que les ayuda a los niños con el trauma, los medicamentos, todo eso. También las personas están viendo eso. Y la otra cosa es la justicia restaurativa. Lo necesitamos con todo lo que tenga que ver con las pandillas. Esto definitivamente funciona. El problema es que You know what I mean? I'm certified in restorative justice, but when es we que nuestra comunidad latina, so that's something that we need to la- really advocate. I know there's another program. disculpen, se está cortando el sonido. And I hope that the DA, everybody, Esperamos que give it a chance. el fiscal y a todo el mundo les dé la oportunidad de hacer las cosas que se deben hacer. Oh, sorry. Go ahead. So just for a second, for those who may not be as familiar with restorative justice, it's the Para las personas que no están muy familiarizadas con la justicia restaurativa, es que las personas que han sido acusadas de dañar a su comunidad y también hay una víctima y también hay miembros de la comunidad que apoyen a las familias y todo el mundo trabaja en conjunto para llegar a las causas más profundas en lugar de lidiar con ello nada más como delito y No, that's okay. castigo. Ok. It's important for folks to Eso es understand muy that, importante because I think que las personas entiendan esto porque pienso there's a huge misconception, que including hay, in the school district que and es, also out hay in mucha the desinformación restorative sobre justice la is used, well, sobre el que si se utiliza la justicia restaurativa no va a suceder nada bueno. Y eso solamente es puro castigo, que queremos seguir con los castigos. Al final del día, todos entendemos que es posible el cambio y que el cambio puede ayudar a los jóvenes. Muchas gracias. Y necesita suceder esto y me da mucho gusto que y agradezco a personas como Eric y JP que comprenden y pueden facilitar los círculos restaurativos en nuestras comunidades porque hay una parte cultural enorme. Yo estoy entrenada con la idea de restaurativo, pero tratar de facilitar una conversación en un grupo de familias
les digo que no, no, que, que si funciona no va a ser tan maravilloso, porque esto vuelve a lo que decía JP sobre el entendimiento de las personas, las culturas. Y creo que es muy importante que para las escuelas nosotros necesitamos trabajar con la comunidad y que la comunidad trabaje con nosotros, porque muchos de los asuntos que se nos presentan en las escuelas se originan en el vecindario y en la comunidad. Entonces, June 24th. yo me voy a retirar el 24 de junio. Successor with is please. Y ahí es donde estoy dejándole, eso es lo que le estoy dejando a mi sucesor. Por favor, trabajen con la comunidad. Entonces, los programas de JP de Alternativas a la Violencia, trabajamos mucho con los socios de la comunidad y es una de las cosas más exitosas que hemos tenido para nuestra juventud. Es un programa pequeñito, pero necesita crecer porque necesita más atención, porque es muy exitoso. Y creo que la razón es por lo que dijo JP, porque en realidad los jóvenes son los que lo llevan. Y todos esos estudiantes que tienen la etiqueta de problemáticos tienen líderes, tienen mucho liderazgo en sí mismos y pueden crecer con eso. El programa de libertad para elegir, todo eso es lo mismo. A esos programas no se les da mucha credibilidad, pero en realidad nuestro distrito trabaja con ellos y estamos viendo un cambio real en la manera en que las escuelas no hemos podido hacer. We refer students to these programs. Y de hecho referimos nosotros a los estudiantes para estos programas. Y sé que hay una pregunta de cómo se ven que la gente nos quiere, cuáles son los éxitos. Por supuesto, Family Service Agency, Mental Health Services, todos esos son éxitos. Vemos el programa de Yes de Keira, del que ya habían hablado aquí, de lo de redirección. Pero yo veo muchas vidas que se cambian con los programas de alternativas a la violencia y de libertad para elegir. Fran, tú estabas hablando de distintas maneras de ver las cosas y para referirlos a diferentes organizaciones. ¿Qué impacto has visto en función del comportamiento? Bueno, yo siempre estaba viendo esto de que vuelven a entrar a la cárcel. Esto tuvo impacto en el estudiante al punto de que sus comportamientos que estamos viendo, porque estamos viendo los negativos, ¿los seguimos viendo o ya no? Esos son los datos que vemos. Y eso es muy grande. Cuando empezamos a trabajar con ABT, por ejemplo, eso fue lo primero que me brincó. Es que los niños ya no estaban teniendo suspensiones por pelearse o por amenazas de violencia. Eso es exactamente lo que queremos, pero también hemos visto que van más a la escuela, que se incrementan sus promedios. Entonces también vemos impactos académicos, no solo de comportamiento. Muchas gracias. Ahora quiero hablar un poquito sobre salud mental y cómo es que esto está impactando a los jóvenes de nuestra comunidad. ¿Y qué podemos hacer en la comunidad para tratar de hablar sobre esto y sobre los diagnósticos, etcétera?
Yes, I'll jump in. Ok, yo creo que entonces yo contesto. Look, I really appreciate all the Yo agradezco mucho todos los programas que existen, That's one of the pero esa es una de las partes que no es tan buena. No tenemos suficientes programas, ni consejeros, ni servicios en ese campo, especialmente para personas que son del mismo, que tienen los mismos antecedentes o de la misma cultura. Y la otra parte es que necesitamos comunicarnos con la comunidad latina, que está bien si usted tiene necesidades. No les puedo decir cuánto tiempo paso yo con las familias explicándoles que la cuestión de salud mental es importante, especialmente les dicen a sus hijos, no, ya deja de pensar en eso, hombre, ya, síguele, continúa con tu vida. No, no, no. Aunque los papás crean que esto es así como ellos dicen, por lo menos que les den la posibilidad de asistir a esos recursos. Yo estoy tratando de tener tratos y acuerdos con algunas personas de la comunidad para ofrecer estos servicios. Ya, yo voy a decir lo mismo que está diciendo JP. De los grados 7 al 12, tenemos como 800 referencias. Y solamente hemos tenido la oportunidad de servir como a 350 de esos estudiantes. Siempre tenemos una lista de espera cada año. Las escuelas están tratando de dar este servicio de servicios mentales en nuestro condado, pero hay cosas que nos están llegando del estado que nos dan esperanza y que quizá podamos incrementar estos servicios, pero lo que realmente necesitamos es que otras agencias nos ayuden y que hagan los servicios de salud mental más disponibles y sin tanta burocracia. Eso nos duele mucho. Ahora tenemos un joven, por ejemplo, pero puedo decirles que ha tenido cerca de 10 intentos de suicidio. No tenemos ninguna cama psiquiátrica en este condado. Y muy frecuentemente no ha tenido a dónde ir en el estado de California. Y se ha llegado a un punto en que nos da mucho miedo. Hemos estado con miedo desde hace mucho, pero estamos nada más viendo y esperando cuánto tiempo antes de que la vayamos a perder. Y eso suena un poco histérico. Pero estamos a ese punto. Tenemos una crisis de servicios de salud pública en Santa Bárbara y en términos de la salud mental de los jóvenes. Acabo de apagar mi cámara. Ha sido difícil. Y voy a decirles un caso en el... Tenemos un chico que mató a otra persona y ese chico fue uno de los sobrevivientes del primer homicidio, el último en enero. Y ese niño y su mamá han hecho todo lo posible por obtener salud mental. Ya fueron a todas las agencias, a todas partes,
tratando de obtener servicios mentales y nadie le ha dado nada a ese niño. Tiene PTSD y empezó a tener malos comportamientos este año y nadie lo ha ayudado. Se los han atribuido a las pandillas y a quién sabe cuántas otras cosas, pero en realidad eso nos correspondería a todos nosotros. Nosotros somos responsables de lo que pase con ese niño. Estamos tan dispuestos a sacrificar a ciertos niños solamente para sentirnos bien sobre nosotros o para que nuestro trabajo sea de 8 a 5. Esta comunidad necesita más servicios y recursos para eso, para que sean antes de que las cosas malas pasan y no después. Como dice Fran, necesitamos más que se ayude a los distritos escolares. And then very quickly, because I know we don't have a whole lot of time. Muy rápidamente porque casi no tenemos tiempo. What can we as a community do? ¿Qué podemos hacer como comunidad? ¿Qué tendríamos que empezar a actuar sobre qué? Oh, no, go ahead, Juan. Go ahead. Yeah, no, I think Creo que that's such a loaded question because there's esta es una pregunta muy cargada. Hay tantas cosas que necesitan hacerse y deben hacerse, just a base fundamental level. pero a nivel muy fundamental, especialmente hablando de nuestros niños y específicamente de los niños que están Potentially en like el sistema judicial, es el entender que el castigo nada más para castigar no funciona. Hay una diferencia entre responsabilidad y castigo. Y creo que la responsabilidad es la idea de que primero le dices a la persona que ese comportamiento no es aceptable y por qué, pero también la responsabilidad requiere que ese niño trabaje con eso que hizo y que en realidad trabajen en general en qué los trajo al sistema criminal, a este sistema disciplinario, de donde sea, y que en realidad piensen y trabajen con eso. Y si no pueden hacerlo, entonces es donde la comunidad entra en acción con sus programas, ya sea por cuestiones culturales o educativos o lo que sea. Si no tienen los recursos necesarios, ahí es donde entra la comunidad. Existen muchas razones por abajo del agua para los comportamientos malos, el que sea. Y necesitamos dedicarnos a realmente que nuestros políticos, las organizaciones no lucrativas y que les den recursos para estos chicos. Cuestiones de tipo psiquiátrico, ayuda psiquiátrica. Sé que, por ejemplo, como abogado, yo trabajo con alguna población de jóvenes y nuestros niños tienen el acceso a servicios de salud mental es muy deficiente y no suficiente. Y entonces nuestra comunidad necesita decirles a nuestros políticos que deciden a dónde va el dinero, que decidan que el dinero se mande a la salud mental, no a más policía. Yo no digo que la policía no deba de tener fondos, pero lo que necesitamos es darle fondos a los servicios que van a evitar el tener este tipo de problemas y darles
oportunidades alternativas después de la escuela y diferentes cosas And that starts que no tenemos planeadas. Las gentes podemos tener muy buenas intenciones, pero si no hay suficientes recursos para poder atender a las necesidades, nada bueno va a pasar. Lo que quiero decir al final es esto. Empecé a estar involucrado con el sistema judicial a los 12 años. Yo nunca vi a las personas que yo impacté y siempre era yo en contra del estado de California. Y eso inmediatamente se llevó a las víctimas de enfrente de mí y era el pleito entre yo y el Estado. La justicia restaurativa es en donde te pone enfrente a las personas que lastimaste. Y no hay nada más poderoso que eso. Cuando tú ves la cara de la persona a la que afectaste en un círculo, eso logra algo, te hace que se te mueva algo. Entonces, si en realidad se está buscando la responsabilidad de todas las partes, eso es lo que se debe hacer. Estoy de acuerdo. So I just want to say as a wrap up, I think what Voy a everyone decir algo para cerrar. Lo que todo el mundo ha dicho y todo lo que necesitamos hacer es ahora ver esto hacia el futuro, es el pensar en nuestras redes sociales, con las personas con las que hablamos, a quienes nos escuchan, las gentes que pueden cambiar esto. Esto tiene tanto que ver con el lenguaje que usamos, como tratamos y vemos a la gente. Estas son personas jóvenes y son personas con cerebros jóvenes y darles estas etiquetas no nos ayuda en nada y eso es lo que nos mantiene a todos atorados y que mantiene ese túnel de la escuela a la prisión. Entonces, todas las personas que usted conoce, las personas que usted puedan persuadir, esas son las cosas que se tienen que hacer. Esto es exactamente lo que se necesita, porque eso es lo que realmente afecta a dónde van los fondos y las oportunidades, para que los niños no se queden atoradas en los corrales de ganado. Yo he sido abogada por 27 años y he siempre trabajado con los niños y desde mis años primeros, un chico le pusieron un delito por algo que no hizo y porque nuestro sistema es así, lo que tenía que hacer es declararse culpable. Y ese niño que tenía esa luz en sus ojos, que le iba bien en la escuela, que estaba bien, empezando bien, lo vi después en la calle, en una gasolinería. Y cuando me vio, no había nada de luz detrás de sus ojos. Esa es la pieza que ponemos ahí afuera para que sepan esto y traten de entender cuando traten con los jóvenes, para que todos los jóvenes mantengan la luz en sus ojos. Yo tengo una última cosa que decir. La fiscalía recibe $4 por cada dólar que recibe el defensor público. Y eso va a lo que dicen ustedes. Yo no necesito pelear nada porque ese es el problema. Voy a estar en el sistema por mucho, mucho tiempo. Ahí es donde necesitamos hablar de estos fondos y cómo se reparten. Si
Si les das $4 para acusarme y uno me das a mí para defenderme, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, vamos a seguir en este corral de ganado por siempre. No sé ni siquiera si me pueden escuchar. Les quiero dar las gracias y quería tener este foro por muchos meses y me da mucho gusto de que la liga lo pudo hacer y ha sido muy bonito poder trabajar con todos ustedes. Muchas gracias por sus presentaciones y muchas gracias a los participantes que están todavía ahí y van a estar estas grabaciones en inglés y en español en nuestro website de la Liga de Mujeres Votantes, League of Women Voters, y las personas lo pueden ver. Muchísimas gracias a todos y les deseamos un buen continuado, una buena semana. Y ya estoy pensando en otro foro sobre salud mental. Eso es algo que va a venir en el futuro. Muchísimas gracias y hasta luego. Bye bye. And retirement. Our You guys next did a adventure. great job. Thank you. Thank you. Thanks for the opportunity. Yes. Okay.